Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. ¿Puedo pedirte que por favor inicies de nuevo con una palabra de oración? Sí, claro. Padre Celestial, una vez más necesitamos sabiduría celestial para hallarle sentido a la información colectiva en el mundo. De modo que pido tu presencia y que nos ayudes a ser libres. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez hablamos de todas las diferentes los diferentes aspectos y cosas pasando en el mundo en el frente político y cómo se relacionan con la profecía. Y mencionaste La familia, una serie documental en Netflix. Ahora es interesante que hay un artículo acerca del desayuno de la oración que es organizado por la familia, la serie. Sí, así es. Lo que es interesante es que Sam Brownback, quien fue escogido como embajador general para la Alianza Internacional de Libertad Religiosa en Estados Unidos, embajada que fue formada justo antes de que Mike Pompeo lo mencionara en julio del año pasado, y ahora ha sido oficialmente formada. Y la noche justo antes del desayuno de oración se reunieron y 27 países ya se han unido oficialmente a esta alianza. Pero también es interesante que Brownback fue a Roma para tener una reunión con una iniciativa de religiones abrámicas, la cual es una coalición de líderes musulmanes, judíos y cristianos. Ahora, el Papa tenía un documento que firmó con el gran imán, el documento de fraternidad humana. Y esta nueva alianza para la libertad religiosa, subraya, dijo que quieren convertirse en las piernas de este documento que firmó el Papa. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, esto es incluso una larga historia, ¿no? Hace unos meses ellos empezaron una organización en los Estados Unidos para combatir la persecución con base en la religión. Y algunos países serían objetivos económicos para poder rectificar algunos de estos problemas. Un país que siempre aparece en este tipo de debates es China, por ejemplo, donde la intolerancia religiosa es bastante alta, y otros países, claro, que son bastante cerrados. Y la filosofía detrás de todo esto realmente es que todos los conflictos o la mayoría de conflictos del mundo tienen fundamentos religiosos. Si pensamos en el terrorismo islámico, eso tiene su fundamento en la yihad y la noción aparente de que los que no son de esa religión son infieles, y por tanto hay que crear una situación donde se tiene lo que se llama libertad religiosa, pero en realidad significa tolerancia religiosa. Entonces, lo que se busca en el mundo es tener un sistema donde hay una llamada tolerancia religiosa total para adorar de acuerdo a la conciencia. Y todas estas religiones deben estar lado a lado, básicamente de acuerdo en que todos tienen el derecho de adorar conforme a su conciencia, lo cual es algo maravilloso, ¿cierto? Suena hermoso. El problema es que una vez que se empieza a introducir eso, hay que mantener el conflicto al mínimo. ¿Qué causa el conflicto? Incitar al odio causa conflicto. ¿Qué puede considerarse incitar al odio? ¿Y qué puede ser considerado un agente del conflicto? Lo que eso es, por supuesto, es que alguien te diga que perteneces a la religión equivocada
o que tu religión es falsa. Eso ataca a tu derecho humano a estar totalmente feliz en el pequeño mundito en el que vives. Y eso incluye tu religión también. Entonces, si podemos crear conflictos, pensando en términos de dialéctica hegeliana, si podemos crear conflictos entre todas las supuestas áreas de conflicto hasta llegar a un punto donde sea intolerable, entonces la gente finalmente acordará en decir, ya no hablemos más de eso. Eso lo puedes hacer en cualquier nivel, lo puedes hacer a nivel de raza, puedes juzgar la carta de la raza y tener tanto conflicto entre las razas que al final dices, ya no hay más de esta raza y otra raza, todos somos uno y no hay diferencias entre las razas, lo cual es estupendo, no tengo problema con eso, pero cuando se trata de religión es algo distinto. Porque, ¿qué pasa si tienes una comisión? Justo como los yihadistas, que creen que tienen una comisión de Alá para convertir a todos los infieles o no creyentes en creyentes del modo que sea. Esa era su misión y eran llamados fundamentalistas. Ahora, un fundamentalista es realmente alguien que cree en las enseñanzas literales de la palabra. Eso es lo que es un fundamentalista en realidad. Entonces, vemos que se ha torcido al decir que un fundamentalista es alguien que forzadamente intenta introducir su religión, pero eso no es la definición más de lo que el mundo piensa en realidad. Entonces, ahora tenemos estos distintos grupos y el grupo que causa esos problemas es atacado y tenemos tantos conflictos y guerras y finalmente la gente está tan destrozada que llega al punto en que dice suficiente. Todos viviremos lado a lado o no viviremos en absoluto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el grupo cristiano dice eventualmente, ¿tienes que creer en esto? No hay otra manera de ser salvo que de esta manera en específico, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos excepto en Jesús, el Cristo. Ahora, eso podría ser considerado una afrenta para cualquiera de las otras religiones, o será considerado como una afrenta. Entonces, la libertad religiosa, en el sentido de vivir lado a lado en un ambiente libre de conflicto, debe necesariamente restringir tu libertad de expresión en términos de lo que crees también. Proselitismo. No tienes permitido decir a otros lo que quieres, de modo que ciertas legislaciones que ya han sido introducidas, ¿no? Por ejemplo, en Rusia no puedes tener una casa iglesia que predique ciertas cosas. El único lugar en el que puedes vivir tu religión de acuerdo a la ley es tu casa de adoración, es decir, tu iglesia. Ahí se puede hablar de lo que crees. Pero si perteneces a otra iglesia, entonces en esa iglesia puedes hablar de lo que crees, pero no puedes decirles a otros fuera de ese contexto lo que tú crees, porque entonces estás generando conflicto. Entonces hacia eso nos dirigimos, ¿no? Lo que es interesante es que el Papa dijo recientemente que a uno no le está permitido o no debiera evangelizar. Claro, no deberías. Simplemente debes aceptar a la persona y de dónde viene. Y todo lo que has venido diciendo, en realidad el Papa mismo lo confirma desde el punto de vista del catolicismo romano. Y ahora han empezado. Primero estaban apuntándoles a aquellos que estaban deliberadamente persiguiendo ideologías de cualquier naturaleza que fuera contrarias a lo aceptado. China es un gran ejemplo. Allí dicen en China que todas las religiones pueden existir siempre y cuando no contradigan la gran agenda comunista y que no
les reste reverencia al régimen comunista. Y ahora han empezado de nuevo, principalmente con los musulmanes. Y muchos musulmanes fueron reunidos en China, puestos en campos de concentración, algo que los chinos niegan, que no eran campos de concentración, sino campos de reeducación. Oh, sí, cómo no. Lo que sea que signifique, ¿no? Campos de reeducación. Entonces se generó mucha simpatía por esta intolerancia religiosa. Y hubo asuntos como los de las barbas, por ejemplo. Los musulmanes chinos generalmente no tienen barba porque usualmente se asocian con su religión. Y dicen que no es por presión o por esto o lo otro, pero obviamente sí lo es. ¿No es así? ¿No crees tú? Y luego, pues por supuesto, los cristianos. Los cristianos son tremendamente atacados y es así como en los días de los regímenes totalitarios que habían espías en todas partes. Uno no podía hablar, uno era arrestado si decía ciertas cosas. Y muchas personas han sido arrestadas en China. Tú tienes algo de información al respecto, ¿no? Es tan grave en China que recientemente un pastor y algunos otros de su congregación fueron arrestados y el pastor obtuvo 5 años de prisión solo por repartir libros y dar sermones a su propia congregación, también material evangelístico. Entonces así de mal están las cosas en este momento en China. Ok, ahora miremos el escenario. El mundo no puede tener paz, a no ser que todas estas religiones vengan y se sienten lado a lado. ¿Cuáles son las más intolerantes? Como hemos dicho, China. Corea del Norte. Entonces muchos de los países musulmanes, también Corea del Norte, como acabas de mencionar, estos lugares no están abiertos a otras religiones y tenemos muchos países musulmanes. Sí, en África está Nigeria, por ejemplo. Sí, algunos países africanos. Y es interesante que algunos de estos países musulmanes ahora están abiertamente defendiendo esta tolerancia. Y el Papa fue, como ya sabemos, el que firmó el documento con uno de los imanes jefes y decidió que iría por este camino de fraternidad, de trabajar juntos. Algo más, es interesante que ese documento también es para la reeducación. También es para la reeducación. Y en mayo van a tener la discusión de cómo reeducar al mundo y a la juventud, ¿no es así? Y todos han sido convocados. En realidad no puedo decir invitados porque en realidad han sido convocados. Correcto. Y normalmente el que convoca es el que lidera, ¿no es así? Absolutamente. Entonces, todo esto está encajando. ¿Cuáles países deberían entonces todavía abrir sus puertas? Arabia Saudita es un país bastante cerrado. Esa situación debe de cambiar. Y está aparentemente cambiando en realidad. Veo que no es uno de los 27 países que han firmado que iban a trabajar juntos por la libertad religiosa. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo, sí. Empezamos con 16, ¿no? Y ahora tenemos 27 países y obviamente desean que sean todos los países. Y eso fue de un día para otro. Justo antes de que tuvieran la reunión era 17 países y en esa misma noche ya fueron 27. Entonces eso puede progresar muy rápidamente. Correcto. Entonces estos países quedan por abrir sus puertas, como Pakistán y todos esos que tienen sistemas tan cerrados de intolerancia. Incluso países como Egipto. Hay mucha gente allí que está en la cárcel por muchas cosas. Periodismo, religión, entre otros. Esta igualdad debe venir al mundo. Ahora, ¿cómo abres esas puertas? ¿Cómo haces que un régimen que es tan cerrado empiece a abrir sus puertas? Bien, si la población se emociona, si se sienten insatisfechos con su situación y cómo los tratan,
si ellos empiezan a sentir que sus libertades son quitadas hasta el punto en que no puedan vivir de la manera que su ideología lo exige, entonces eso puede crear un cambio. ¿Dónde vemos eso? En China, por ejemplo. Bueno, en Hong Kong. Hubo muchas protestas por muchos meses en Hong Kong porque ellos no quieren esa estructura opresora desde la cima que existe en China. Y luego tenemos otros países que supuestamente hacen parte de China, como Taiwán, pero ahora está el coronavirus. Interesante. Y encuentro este coronavirus bien fascinante, porque primero expone una debilidad, un régimen autoritario que está conteniendo el virus, aislándolo, pero al aislarlo detienes el movimiento de millones de personas. Y no solo detienes el movimiento de millones de personas, sino el de miles de millones de dólares en mercadería. Entonces esto no afecta solamente a la gente, sino a toda la economía. Afecta a las importaciones y la manera en que el gobierno trata a la gente está llevando a la insatisfacción. No sé cuántos videos he recibido de chinos increíblemente enojados por haberles quitado sus libertades. Están estrangulados, ya no pueden vivir bajo esas circunstancias y eso está causando una presión tremenda. Me pregunto si esto es parte de una agenda o no. No quiero ser etiquetado como conspirador, pero creo que es un poco tarde para eso ya. Yeah, that's true, but Sí, y eso es cierto, pero no tienes que ser etiquetado por pensar esto, pues hay un artículo ahora donde China está culpando a Estados Unidos por el coronavirus. Así Y es. no ha habido otras especulaciones también. Los chinos han negado que sea sintetizado. Así Si lo es. niegan, entonces, ¿por qué culpan a los Estados Unidos? Y hay tantos artículos ahora que, bueno, que tú me mostraste, que Asterix y Obelix Así es, cierto. tienen un antagonista al que deben vencer, Un enmascarado. un enmascarado. ¿Puedes explicar un poco más? Claro, en el 2017 sacaron una caricatura de los juegos y estaba el gran líder, el César, proclamando los juegos y el gran héroe supuestamente era de Roma y su nombre era Coronavirus. Y eso fue en el 2017 cuando no se hablaba de esto, ¿cierto? Coronavirus. Y es interesante que en su carroza tenía un secuaz que también estaba ayudando con las riendas y el nombre de esta persona era Bacillus. Y un bacillus es una bacteria, ¿verdad? Entonces es fascinante que tuvieran estas cosas. Para mí personalmente, que fuera el campeón de Roma, es algo más que interesante. Aunque no quiero entrar en conspiraciones, claro está. A veces pienso que la historia es planeada de antemano. Bueno, ellos de verdad que dicen que todos los caminos llevan a Roma, entonces tal vez todas las demás cosas también llevan a Roma. Sí, porque parece que todo termina en Roma eventualmente. Y todos estos líderes van a ir a Roma. Eso es lo que me parece interesante. Todo esto es lo que has hablado, sea los políticos en Estados Unidos, los republicanos o demócratas, sea del coronavirus, si uno indaga más y más siempre llega a algo romano, Alguna influencia romana. influencia romana. ¿Sabes qué?
Creo que, y esto es mi opinión personal, es mucha escama para crear una canalización de pensamiento. ¿Sabes? Si lo aislías en un país cerrado en algún lugar como China, no nos afecta a nosotros directamente, es algo que está pasando por allá, ¿cierto? Pero la siembra de pánico, está esparciéndose por el mundo y la gente está en los barcos y no se pueden bajar y hay gente muriendo, cientos de miles. Leí algunos porcentajes donde la tasa de mortalidad del coronavirus está cerca del 2.3%, de manera natural, sin ningún tratamiento. Entonces, 2.3%, la tasa de mortalidad de una gripe normal es mucho menor que eso, pero como la gripe golpea a todo el mundo, la tasa de mortalidad de una gripe normal es muchísima mayor por el número de personas involucradas que en el caso del coronavirus. Entonces está matando mucho menos gente que la gripe normal hasta el momento, en términos generales. También puede terminarse abruptamente y ese miedo desvanecerse, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Claramente la economía recibió un gran golpe, las exportaciones recibieron un golpe, y pues por ejemplo los granjeros en todas estas zonas en cuarentena y en estas ciudades que han sido cerradas tienen granjas avícolas enormes y ahora están ahí atascados con todos esos pollos. ¿Qué van a hacer con ellos? No pueden exportarlos porque a los camiones y trenes que venían a llevárselos ya no se les permite. Entonces lo único que les queda es matarlos a todos. Y están matando a millones y millones y millones de animales. Y sin los medios para crear una economía sostenible, en otras palabras, estamos hablando de una escasez de alimentos masiva. Y debido al mercado de exportaciones, eso alcanzará todo el mundo. Y me parece fascinante que no solo hubo predicciones con respecto a este coronavirus. Supuestamente los científicos escribieron libros hace años prediciendo que eso sucedería, sino que hubo inclusive también predicciones con respecto a la fecha, la cual es el 2020. Eso es solo un lado del problema. El otro problema es la respuesta de los gobiernos. Me parece fascinante que en Estados Unidos los medios o las noticias de la media están diciendo, o algunos de la media están diciendo que esto fue sacado de toda proporción. Pues básicamente la mayoría de gente que coge el virus se recupera en casa estando solos. Y mucha más gente ha muerto por la gripe normal, como ya discutimos previamente. ¿Y por qué hay semejante respuesta tan dramática? La derecha culpa a la izquierda por las actitudes alarmistas. Lo que me parece más interesante es la reacción de Italia, por ejemplo, poniendo en cuarentena a 46 millones de personas, cierre de ciudades, cierre de la mitad económica del mundo, Milán, Venecia y otras áreas, diciéndoles que solo pueden comprar en los centros comerciales entre semana. Pero interesantemente, no los fines de semana. Es bien, pero bien extraño. Ellos no pueden comprar los fines de semana y solo hasta las 6, no después de las 6. Eso es muy extraño. ¿Acaso este virus solo ataca después de las 6 de la tarde en punto o los fines de semana? ¿O será que es una estrategia de bloqueo? Uno no quiere empezar a especular o entrar en teorías conspirativas, pero sea como sea, la Biblia nos dice que llegará un tiempo en el que no podremos comprar o vender. Eso puede que no sea solo por no tener dinero para comprar o vender, o porque tu cuenta bancaria está o fue congelada. Podría ser porque los estantes estén vacíos. Las ciudades son ollas de todo lo que es malo.
Así como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos ejemplos de lo que pasó con ciudades como Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que la tierra se desgastará como un trapo y que sus habitantes morirán como moscas. Es tan fácil poner a alguien en cuarentena en una ciudad. Si uno toma las ciudades del mundo y se cortan las rutas principales, en minutos hay un bloqueo. Y no eres capaz de comprar o vender y eres completamente controlado por el gobierno. Lo que también es fascinante es que estaban diciendo que no habían patrullas en estos bloqueos. ¿Qué hacen las autoridades para imponer tales bloqueos? ¿Las autoridades responsables de imponerlos son inmunes al virus? ¿Una chaqueta plástica los protege del virus y a nadie más? Entonces hay un par de cosas que no suenan muy verídicas. Aún así, lo que es real o aparentemente es irrelevante, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Vemos los eventos bíblicos desenvolverse? Y yo creo que sí. ¿Es esto un anticipo o abrebocas para un evento futuro? Bueno, si miramos dónde empezó, en China, y luego se movió hacia Irán. Es interesante que esos dos países no son muy comunicativos cuando se trata de lo que sucede. Y luego se movió a Europa, y luego Italia sufrió el golpe más duro. Y luego en Estados Unidos hubo un par de casos, y luego en Sudamérica hubo los primeros casos, y luego Sudáfrica tuvo su primer caso. Y entonces la esposa, la persona infectada en Sudáfrica también lo cogió o se infectó. Y es interesante que incluso algunos de los políticos han estado en contacto. Algunos políticos estadounidenses y están también en autocuarentena. Entonces, sí, esto podría ser un esquema mundial o podría ser una realidad. El tiempo lo dirá. Entonces, un problema local en nuestro mundo moderno ya no es local. Se convierte en un problema internacional. Entonces, si uno junta todos estos factores y la gente está insatisfecha y empiezan a abrirse, ahora, ¿no dice la Biblia que el mensaje debe ir a todo el mundo? ¿Puede un virus abrir las puertas para el Evangelio? Sí. Si hay suficiente insatisfacción, puede abrir las puertas al Evangelio. Entonces el virus, en ese sentido, podría ser divino o de origen divino. También podría ser una estrategia planeada legítimamente. No importa, en términos de la profecía, no importa quién lo hizo. Lo que importa es el resultado. Esto abriría las puertas, entonces, pues la gente se dará cuenta de que ya no puede vivir aislada, pues el mundo no es un lugar aislado. Y si uno quiere ser parte de esta comunidad internacional, entonces así como esos 27 países que se convertirán en 30, 40, 50, 100, 190, hasta que todos los países, así es, y entonces dirán, bien, no seremos tan estrictos, no seremos tan estrictos con respecto a la religión, pero tenemos que tener algunas reglas y lineamientos. ¿Dónde es que están construyendo la estructura aquella? En los Emiratos Árabes Unidos, la Alianza de Religiones Abrahámicas. A eso es lo que Sam Brownback asistió a Roma. Ellos están construyendo una sinagoga, una mezquita y una iglesia. Juntas, Juntas. en el mismo sitio. Sí, en el mismo sitio y están construyendo un jardín comunal en el medio. Ajá. Entonces el jardín es el terreno en común. El terreno en común, exacto. Entonces pueden adorar en su manera, pero luego van al medio para socializar. Hacia eso es que creo que todo está dirigiéndose.
Y para que eso se desarrolle en poco tiempo, se necesitan calamidades de grandes magnitudes. Entonces, mientras más aumenten las calamidades, más incrementa la presión de implementar estas cosas. Y como todos estamos interconectados y todos necesitamos trabajar juntos en estos problemas, eventualmente dirán suficiente. Paz y buena voluntad a todos los hombres. Paz, paz. Viviremos lado a lado. No nos atacaremos más. Pueden creer en lo que quieran, siempre y cuando lo que ustedes crean no interfiera con esta fraternidad común. Y hasta ahí llega la comisión del Evangelio. Y si te atreves a seguir con la comisión del Evangelio, entonces te convertirás en el enemigo. Eso interfiere con la norma aceptada que se ha vuelto central para la iniciativa de paz del mundo. La palabra dice paz, paz y luego Destrucción repentina. Creo que estos son vehículos para traer un orden mundial que satisfará las metas de adoración del archienemigo y excluirá a Jesucristo como único Salvador del mundo. Una cosa más antes de terminar hoy. Cambio climático y coronavirus. Menciónanos algo al respecto. Eso me parece todavía aún más extraordinario. Cuando hablan del coronavirus y las razones por las que estas epidemias surgen y por qué tenemos más enfermedades zoonóticas, siempre lo vinculan con el cambio climático. Y eso es para mí de lo más impresionante. Entonces el coronavirus o cualquier virus está vinculado con el cambio climático. Y hay artículos que lo vinculan con la pobreza humana, con los pobres. Lo más interesante es que los países más pobres del mundo no tienen el coronavirus. Los otros sí. Pero claro, hay un vínculo y debe ser el cambio climático. Porque el cambio climático y la pobreza generan este criadero de enfermedades. Lo que sea que suceda, sea que, y estoy siendo un poco sarcástico aquí, sea que hablemos de un comedor comunitario o del coronavirus, ellos de alguna manera lo vincularán con el cambio climático. Después de todo, debes calentar la sopa con algo, ¿no? Y eso debería ser el cambio climático. Y es tan ridículo, pero aún así, eso alimenta el temor humano. Hay que tener el factor miedo. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la religión? Absolutamente nada, ¿cierto? Pero, ¿y si pudiera reproducir o reducir más bien las emisiones restringiendo la industria un día de la semana? ¿No tendría eso un impacto maravilloso en el cambio climático? ¿Y si pudieras vincularlo con un día religioso de celebración, contrario a lo que dice la Biblia? Todo puede ser vinculado con la religión. Si vemos a la humanidad y su historia, sus conflictos, todo el derramamiento de sangre que ha sucedido en el mundo, al final uno lo vincula con la religión. Gracias, Walter. Qué discusión tan esclarecedora. Estaremos de vuelta la próxima vez con un nuevo episodio y nuevas discusiones de lo que pasa en el mundo. Gracias. Gracias por mirar este video. Para suscribirle, dale aquí. Cuando la campana aparezca, dale y recibirás notificaciones. Para ver el siguiente, dale aquí. Gracias de nuevo y nos veremos en el próximo.